Buenos días. Muchísimas gracias, Modesto. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Es un placer estar aquí porque una de nuestras obligaciones es, primero, contar lo que estamos haciendo. Trabajamos en una universidad pública y con financiación pública que no nos ha faltado en los últimos 40 años, pues hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que si ustedes han pagado toda la investigación que venimos haciendo y ya se ha publicado en inglés, en revistas especializadas, pues qué mejor que contarlo en castellano para la gente que ha pagado la investigación. Esa es la primera obligación. La segunda, porque buscamos alianzas. Después de haber estado trabajando 30 años describiendo la exposición humana a contaminantes ambientales que afectan a las hormonas, que eso es la disrupción endocrina, necesitamos que alguien nos dé claves para disminuir la exposición y para actuar de forma preventiva. Y durante años hemos estado agobiándonos porque teníamos más y más datos de exposición, pero ninguna estrategia de prevención. Entonces, en los últimos años, después de contar esto en todos los foros, yo soy el típico ponente invitado para las conferencias de las sociedades regionales de agricultura ecológica. Entonces, yo voy, cuento lo mal que está el mundo, me invitan a un café, cuando acabo, dicen ¿ves? Y entonces ya tienen una coartada, una justificación para desarrollar un congreso de 2 días buscando alternativas, ¿no? Entonces eso ha sido siempre como la idea. Si ya hay alguien que dice que esto no debe ser tan bueno y lo ha demostrado científicamente, ya tenemos una justificación para ofrecer una alternativa. Y eso nos ha pasado con la agricultura ecológica, con alguna otra cosita más, exposición laboral, pero nunca con exposición de la gente corriente en el día a día. Veremos, y así está organizada la ponencia o la presentación, que hay diferentes, a ver si pongo números, aquí con esto paso. El contenido está organizado de esa manera. Hablaremos del concepto de disrupción endocrina y algunos ejemplos de exposición a disruptores endocrinos, que es la palabra que nosotros hemos adoptado traducida en inglés, plásticos, textiles, cosméticos y al final el principio de cautela. Últimamente, desde hace varios años, yo empiezo mis presentaciones con este pez. ¿De acuerdo? Les cuento la historia. Ayer estuvimos cenando, me dijeron, tenemos muy bueno el rodaballo. Digo, no, rodaballo no, que sale mañana en la primera diapositiva, ¿no? otro. Vamos. Bien. Hace 2 años, uno de los individuos con el que estuve trabajando en Estados Unidos 3 años, el profesor Sonnenschein, le daban un homenaje, tiene ya 83 años, y le daban un homenaje en el centro, en el Museo de Historia Natural de París. Precioso, ¿no? Allá al lado del Sena, los jardines, un jardín botánico y en medio del cine. Entonces, en la sala Lamarck, una sala del siglo XIX, todo lleno de tapices, empezaron las conferencias en homenaje a un tipo que ha trabajado toda su vida en cáncer de mama y en cáncer de próstata. Y la primera que tomó la palabra fue la doctora Bárbara de Menex, que es una bióloga molecular, que le han dado este año la Legión de Honor por su investigación, es decir, una investigadora de peso, nada ONG, nada floritura, sino investigadora bien del CNRS francés, y empieza a contar una historia del rodaballo. Le digo, Bárbara, préstame las diapositivas del rodaballo, que todo esto tiene que ser. Porque induce muy bien en las primeras 5 o 6 diapositivas a ver cuál es el problema de disrupción endocrina. El rodaballo es así, tiene los 2 ojitos juntos, es un pez realmente feo, porque de niño el rodaballo es un pez normal, con cara derecha y cara izquierda, que en un momento determinado decide tumbarse en el fondo marino. Para convertirse de un pez normal en un pez plano, no como la raya, sino este tiene que transformarse, hay una transformación enorme de todo su sistema nervioso y su sistema digestivo. De hecho, los 2 ojos tienen que migrar al mismo lado, ¿no? Porque yo digo siempre, estar toda tu vida con un ojo metido en la arena debe ser muy incómodo, y los 2 ojos tienen que ponerse en el plano frontal y todo. Bien, ese proceso de cambio se llama la metamorfosis. Dice, hombre, la metamorfosis del rodaballo, ni idea. Imagínense que yo soy radiólogo. La única metamorfosis que yo conocía era la que nos enseñaban en la escuela, ¿no? El renacuajo que se transforma en rana, los reptiles que sufren un proceso de metamorfosis, y que si me hubieran preguntado alguna vez quién lidera o cómo se pone, cuál es el reloj biológico para inducir esa metamorfosis, pues habría dicho las hormonas sexuales, no, las hormonas, los glucocorticoides, ni idea. Hasta que empiezo a leer, y Bárbara de Menex lo presenta, hace 100 años
se descubrió por un biólogo checo, Frederick Wundernach, que trabajaba en Praga, que cuando tenía renacuajos en una pecera podía adelantar el proceso de metamorfosis añadiendo extractos desecados de determinados órganos de otros animales. Y solo cuando añadía a la pecera, en polvo, extracto desecado de tiroides, de caballo o de gato, se producía una metamorfosis acelerada del renacuajo. Y dijo, el tiroides tiene un factor que lidera la metamorfosis. ¿Vale? 1912. Lo curioso, y esto es muy francés, ¿no? Muy de francés, lo curioso es que este hombre escribió su primer artículo sobre la metamorfosis en 1912 en Praga, y un muchacho que vivía en la casa de al lado, que se llamaba Franz Kafka, escribió la metamorfosis en Praga. Y aunque no hay documentación, decía Bárbara de Menech, seguro que por las noches se juntaban en el bar a beber cerveza, uno le contaba la metamorfosis del renacuajo y el otro montó toda la historia del joven Gregor y la metamorfosis. Digo, bueno, buen momento para empezar con la hormona, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sabemos, y han pasado 100 años, en el 2014 se publica una muy buena revisión sobre los cambios que ocurren en la rana africana, en el fletán, en la platija o acedía, en el lenguado, que son estos últimos peces normales que de pronto en la fase juvenil deciden tumbarse en el fondo marino, que sufren metamorfosis. Pues bien, en todos los casos se sabe que quien lidera ese proceso de metamorfosis es el tiroides. El tiroides de esos pececitos da un chute de producción de hormona tiroidea, en lugar de producir un hipertiroidismo, lo que produce es un cambio radical en toda la morfología. Y en periodos de pocas semanas, se llama el clímax, en periodos de pocos días, pocas semanas, el animal cambia completamente morfológico. Bueno, pues yo me quedo con la historia y en el año empiezo a ligar piezas. En el año 87 yo me fui a Estados Unidos y en el año 88 se puso muy de moda una hipótesis ambiental muy triste para los americanos. Cuando los niños tienen que hacer la disección de las ranas al final de la primaria, ¿se acuerdan de E.T.? Que entonces liberad las ranas, que es una prueba de madurez. Pues los niños tienen que llevar las ranas. Como hay tantos arroyos y tantas charcas y están ver un animal, la vida allí, pues van con sus ranas y empiezan a aparecer ranas deformes. Se llama el gran caso de las ranas deformes americanas. Empiezan a aparecer que es muy frecuente encontrar ranas con cola, ranas con 3 patas, ranas en donde el proceso de metamorfosis ha ido mal. Se empiezan a enunciar hipótesis, se convierte en un problema nacional, se publica en Science, en Nature, en las grandes revistas, se enuncian hipótesis como el cambio climático, el efecto invernadero, hasta que, y aquí empieza nuestra desgracia, en el año 2017, claramente, 14, 15, 16, 17, se identifica que simplemente con la exposición durante el proceso de metamorfosis de los renacuajos a una sustancia que se llama el tetrabromo-bisfenol A, todo puede ir mal. Y ya aparece nuestra gran desgracia, digo, porque ya hay que empezar a tomar nota de nombres de compuestos químicos. El tetrabromo-bisfenol A. Dices, ¿qué será el TBBBA? Tetrabromo-bisfenol A, se lo digo, es el retardador de la llama más vendido en el mundo mundial. Es lo que está en esta moqueta, en estos textiles, en estos muebles, en este ordenador y en toda la electrónica. Es el gran invento para que las cosas no ardan. ¿No? Ardan. Ardan. Prendan fuego. Que no se quemen. Es decir, te lo cuento de una manera más sencilla. Hace años, si ardía la mesa camilla, ¿de acuerdo? Por el brasero, el primero que contribuía al incendio era el televisor, que ardía como una llama y explotaba. Los televisores desde el año 1990 no arden, simplemente se carbonizan y ni siquiera echan humo. Empiezan a reducir su tamaño hasta que se quedan en un bloque de plástico, sin humo. Eso gracias a la presencia de compuestos bromados. Cuando sube la temperatura, el bromo, que tiene una enorme apetencia por el oxígeno, atrapa el oxígeno y no hay posibilidad de llama. Yo siempre pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo no arde en una discoteca en España? No arden. La gran desgracia de aquí de Madrid fue una estampida y fue atropellado, pero no hubo ni humo. Empezó con una bengala y uno dice, pero si no hubo incendio. No, no hay incendio. Las cosas no arden.
Antes te quedabas durmiendo, se te caía el cigarrillo en la cuna del niño y hacía el niño y se quemaba en un segundo. Ahora la ropa no arde, la ropa de los niños no arde. Yo recuerdo a mi padre que fumaba y tenía la corbata llena de agujeritos de las veces que le había caído pedazo de cigarro a la corbata. Ahora nada arde. Y no arde porque algunas cosas pueden tener hasta su 20% de peso en tetrabromo bisfenol A o en PBBs o en PBDs, compuestos que tienen unas enormes cualidades para retardar la llama. Problemilla. Este es el tetrabromo bisfenol A, que es 2 fenoles unidos a 4 bromos, y es lo más parecido que podrían haber imaginado a otro tetrahalogenado que tenemos todos en sangre, la hormona tiroidea, que se llama tetrabromo bisfenol A, el otro se llama tetrayodotironina. Es decir, ni acaso hecho podrían haber diseñado un compuesto más análogo de la hormona tiroidea. Vale, entonces, tetrayodotironina, la T4, la hormona que produce el tiroides. Entonces, al final, te encuentras que dos moléculas muy parecidas. Si a alguien le gusta la química, el elemento más pesado que tenemos los seres humanos en el cuerpo es el yodo. Está en la tabla periódica al final. Es una cosa. Los radiólogos lo utilizamos para ver los riñones. Le ponemos una inyección de yodo y se ve, porque son opacos. Es un elemento terriblemente pesado, y cuando la naturaleza decidió hace años utilizar esa hormona para controlar lo más importante, el peso, la talla y el cerebro, eligió una hormona, pensó la naturaleza, sí que existe, ¿no? Esto no lo va a copiar nadie, esto va a ser único. Y empezó a conectar tiroides con el cerebro a través de una hormona que eran 2 anillos fenólicos y 4 moléculas de yodo, que nos obliga a bajar a la playa cada 6 meses, a cargar las pilas, porque necesitamos yodo. Y con esa molécula única, irrepetible, distinta a todo lo que hay en el organismo, dijo, esto va a ser mi gran mensajero. Hasta que en los años 70 aparecen los químicos de síntesis con una molécula muy parecida que se llama tetrabromo bisfenol A, que es un buen retardador de la llama. Pues el pastel está compuesto y nosotros empezamos, como siempre hacemos, a describir qué pasa con el tetrabromo. Y hoy sabemos, porque está publicado así, que todas las granadinas, nunca puedo decir, como dicen los políticos, los granadinos y las granadinas, es decir, solamente las granadinas, porque no lo hemos medido los caballeros, todas las granadinas tienen un surtido en tejido adiposo de compuestos bromados. La exposición humana ya ha ocurrido. Si esto ha ocurrido en Granada, ha ocurrido en Madrid y ha ocurrido en Vigo. Si la exposición ha ocurrido, el tejido, el graso tiene apetencia por ese compuesto polibromado, es de muy difícil degradación y como es lipofílico, se va a la grasa, se acumula durante la vida en el tejido adiposo. Yo le contaba esto a el capítulo de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología, reunidos en el Monte Igueldo, allí todos los endocrinos que se reúnen una vez al año en San Sebastián, y estaban hablando una vez y otra vez de lo que les preocupa, que es yodo y embarazo. Otra vez, ¿no? Entonces voy y les cuento esto, y al rato de estar hablando se pone muy nervioso un señor sentado en primera fila, Pere Verbel, director del Instituto de Neurociencias de Alicante, una eminencia, que lleva toda su vida estudiando el cerebro de los mamíferos. Me dice, lo que estás contando es muy serio. Digo, creo que sí. Dice, porque yo llevo estudiando toda la vida el cerebro de los mamíferos y nosotros llamamos a los cambios que ocurren pre-parto y durante los meses siguientes al parto en el cerebro de los mamíferos, en el caso de la especie humana, desde el 5.º mes de embarazo hasta los 2 años de vida, lo llamamos la metamorfosis cerebral. Porque la metamorfosis del cerebral liderada por las hormonas tiroideas es de la misma envergadura que la metamorfosis de los anfibios. Es una auténtica revolución en la estructura orgánica y la funcionalidad del cerebro. Y que ahora vengas, dice, cuando ya tengo 65 años y estoy acabando, a decirme que además de las hormonas tiroideas y el yodo, que era lo que yo había mirado toda mi vida, hay otros agentes implicados en el proceso que son los contaminantes externos, me produce una enorme turbación. Digo, pues eso es lo que hay. Tú no lo habías considerado, pero tendrás que incorporarlo. Él me pasa la información sobre la organogénesis. Estos procesos ocurren en los días muy tempranos tras la concepción.
muy temprano tras la concepción. En algunos casos, cuando la diferenciación celular para los diferentes órganos ocurre cuando la madre ni siquiera sabe que está embarazada, después ya todo es crecimiento, y se convierte en la ciencia del siglo XXI, que es esto, cómo los primeros 9 meses de nuestra vida moldean el resto de nuestra existencia. Porque la mitad de las decisiones de lo que vamos a hacer están tomadas durante la organogénesis. Y no se trata de daño en el ADN, se trata de funcionalidad hormonal. Porque dice, sí, las mutaciones, la teratogenia, los monstruos. No, se trata de funcionalidad hormonal. Y eso se ha definido en fase muy temprana. La gente está tan asustada con el tema que Anthony Lake, el director de la UNICEF, se presenta en Davos, Suiza, y le habla a los presidentes de las naciones del primer mundo. Señores, tenemos un grave problema. Estamos convencidos de que el triunfo y el progreso de las naciones depende de la exposición de los niños en los primeros 1000 días de vida. Y sacan una campaña enorme a nivel internacional que se llama Los primeros 1000 días. Los primeros días son muy fáciles de contar. 280 días de embarazo desde la fecundación, más 365 del primer año, más 365 del segundo, suman 1000 días. Esos 1000 días son críticos para definir el cerebro. El cerebro, ni siquiera el cerebro. Y dice que hay que evitar la exposición a la violencia. Hay que asegurar la nutrición y evitar la exposición química ambiental. Y con eso las naciones progresarán, porque tendrán gente más adaptada, más lista, con mayor coeficiente intelectual y con mayor capacidad de progresar. Claro, se lo vende a los de Davos como beneficio económico, no espiritual ni humanístico, ¿no? Sino dinero. Con eso nos situamos ya en el principio. Aquí empieza la ponencia. Sí, hay sustancias químicas exógenas al organismo que tienen efectos adversos sobre la salud de ese individuo o sobre su descendencia como consecuencia de cambios en la función endocrina. Quien quiera leer más, la OMS, la WHO, tiene el mejor documento publicado en 2013 que se llama El estado de la ciencia en disruptores endocrinos. No tiene desperdicio. Nosotros contribuimos con un capítulo a ese libro y es la ciencia. El State of the Science of Endocrine Disrupting Chemical, el estado de la ciencia en los disruptores endocrinos, 2012. Y eso es el compromiso de OMS. Y OMS no es una ONG, ¿de acuerdo? No son los ecologistas verdes, ni son la industria amarilla. Es la OMS, diciendo, señores, tenemos un grave problema. Y se expone crecimiento, desarrollo, tendencias, cáncer, obesidad, diabetes, se va analizando todo el reto que hay para la salud humana. El término disruptor endocrino se adoptó en Europa en el año 96 con esa definición y nosotros lo presentamos ese mismo año en España en la conferencia. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos 20 años? Que las fuentes de exposición son universales e inadvertidas. No sabemos cuándo estamos expuestos porque no tenemos conciencia de la exposición. Yo no sabía que la mayor fuente de polibromado en mi casa, ¿cuál es? El polvo. Porque toda la electrónica todo el día encendida y el televisor en stand-by está calentito y los circuitos impresos están continuamente, que están impregnados de polibromados para que no ardan, están continuamente evaporando polibromados y se acumulan en el polvo de casa. La mejor recomendación de todo, apaga el televisor. Los aparatos no tienen por qué estar en stand-by. No tienen por qué estar encendidos calientes cuando tienen que estar fríos. Los ordenadores no tienen por qué estar en stand-by, por cómodo que sea. Y lo segundo, la gran recomendación, imagínense la recomendación tan dramática, airea la casa 2 veces al día, al menos 15 minutos, que es la mejor manera que se vaya. Imagínense los edificios inteligentes. Yo vivo en un edificio inteligente, me han hecho una facultad de medicina nueva, vivo en el piso 11 de la Torre B. Las vistas mejores que puede tener uno. No he conseguido todavía abrir una sola ventana. Y todos los días a las 3 suena en la puerta de mi despacho. ¡Bum! Y es la máquina que durante 11 minutos saca el aire. Se pone en invertido el aire acondicionado, nos aspira a todos y saca el aire para renovar 14 minutos, de 3 a 3:14. Ya vuelve a cerrar. Ya habéis tenido bastante oxígeno. Ahora a comeros las miasmas.
¿De acuerdo? Entonces, eso es tan sencillo. Eliminar polibromado, aspirar con una aspiradora, con un filtro EPA, los estándar, y airear la casa. Y airear fundamentalmente en el cuarto de los niños, en donde crees que hay individuos más susceptibles. La clave de la exposición es que ninguno de estos residuos está en grandes concentraciones. Ninguno de ellos va a alarmar ni va a saltar las alarmas de la sociedad protectora. Nada, porque todos están en concentraciones bajas. El problema de todo es que hemos demostrado por activa y por pasiva que el efecto biológico, la asociación con enfermedad, no es de un compuesto individual, sino de todos ellos juntos, lo que se llama el efecto cóctel. Pero desgraciadamente el efecto cóctel no se tiene en consideración para la regulación. Cuando se montó todo el sistema de registro de compuestos químicos en Europa, la industria, el lobby industrial, presionó para que no hubiera una sola mención al efecto combinado. Dice, pero entonces es estúpido. Si puede haber parabenes en los cosméticos, parabenes en los textiles, parabenes en la comida, y tiene un efecto biológico común, y además coinciden con lo que tienen los polibromados, tendrías que darme el conjunto, el resultado de una exposición real, realista. No, eso no se tiene en cuenta en la regulación. Se hace para compuestos individuales, la toxicología se hace para compuestos individuales antes de su puesta en el mercado. ¿Vale? Las curvas dosis-respuesta, como ocurre para las hormonas, son paradójicas, no son lineales. Las hormonas tienen un punto de máxima acción óptimo. Si subes la concentración, el efecto es negativo. Si bajas la concentración, el efecto es negativo. Es decir, hay un sistema muy curioso de regulación hormonal que la conocen muy bien los endocrinos. Uno puede tratar cáncer de mama con una dosis masiva de estrógenos. Así se hizo durante los años 70 y 80. Uno puede tratar próstata con andrógenos, porque una enorme dosis de un compuesto puede tener un efecto negativo para la proliferación celular. Y la clave, la ventana de exposición y la susceptibilidad es diferente dependiendo del individuo. Y eso es lo que hemos intentado nosotros durante estos años, buscando una estrategia para prevención, intentar vender quién es el más sensible. Y está claro, el más sensible es el embrión, el feto. Y quien lo lleva encima. ¿Quién lo lleva encima? Las mujeres jóvenes. ¿Quiénes son las mujeres jóvenes? Todas. ¿De acuerdo? Entonces, la mayor población de mayor interés es la mujer joven en capacidad de quedarse embarazada, esté o no esté, porque ella es la que va a someter a exposición, a través de su propio organismo, al individuo más sensible, el embrión y el feto. Entonces, montamos todo la atención sobre la madre, la mujer en edad de preñarse, por buscar una situación donde la susceptibilidad puede ser mucho mayor y la disminución de la exposición tener mayor beneficio. Y la clave, mientras que nos jubilamos y conseguimos hacer una demostración de la asociación de causalidad suficiente como para que la Administración tome medidas, pues aplicar lo que el Parlamento Europeo aprobó, que era el principio de precaución o cautela. Ante la falta de evidencia no hay que hacer más, hay que ser cautos. La falta de datos no te permite hacer más, sino te obliga a solicitar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que no tengamos la información completa, pues necesitamos tener más información. Efectos sobre la salud humana. Nosotros, y por orden de aparición, empezamos con malformación neurogenital. Los estudios nuestros se ligaban al estudio de Niels Kakebeek en Copenhague, que era fundamentalmente criptorquidia e hipospadia. No sé si saben ustedes lo que es la criptorquidia, el no descenso testicular, los testículos del ascensor, los niños que nacen sin testículos en la bolsa escrotal, que es una enfermedad frecuente y que está relacionada de siempre con la exposición estrogénica de las madres y de los fetos machos dentro de las madres. El segundo, la mala calidad seminal, que es un auténtico problema de salud pública. La cantidad de parejas que tienen que recurrir a la fertilización porque el macho no tiene calidad espermática, porque hay un problema en la pareja, y en lugar de responder la sociedad con cuáles son las causas de esa exposición o qué es lo que está pasando, se responde con más técnicas. Las clínicas de fertilización, donde por 7.000 euros eliges el color, el sexo y la talla. Entonces te solucionan un problema con más técnica. Te voy a sacar un esperma de aquí, voy a buscar un óvulo de allí, lo voy a fecundar, voy a hacer no sé qué. Y hay todo un montaje de desarrollo importantísimo en torno a una cosa que tenía que ser natural y que no se plantean ni siquiera en las clínicas qué es lo que está pasando. Porque como la solución es posible, porque tienes un artilugio o tienes un sistema puesto en marcha, le dices, ¿saben cuál es nuestra hipótesis de calidad seminal?
que la calidad seminal de un individuo que con 34 años no preña a nadie se definió en los 40 días posfecundación de su madre. Es decir, los 40 días posfecundación de cuando era un embrión definen la mala calidad que tú vas a expresar cuando tienes 34 años, y te dice Niels Kakebeck y toda su corriente danesa. Sí, porque ahí se produce la diferenciación de las células de Sertoli y las células de Leydig testiculares, que son los que van a condicionar tu calidad seminal cuando seas un adulto. Y la exposición estrogénica del feto macho en esos días va a definir tu devenir. Es decir, que lo que tú hiciste durante el embarazo de tu hijo, cuando ni siquiera sabías que estabas preñada, va a definir que el otro tenga que recurrir a la fecundación in vitro cuando tenga 34 años. ¿Qué hipótesis o qué proyecto de investigación del Ministerio soporta 34 años de seguimiento si los proyectos son de 3 años? O tienes mucha constancia o no eres capaz de establecer la asociación nada más que de forma. Cáncer de mama. Si nos da tiempo al final hablaremos de cáncer de mama porque ha sido para nosotros lo que más hemos trabajado. Desarrollo sexual primario o precocidad en el desarrollo sexual en la mujer, telarquia y menarquia, endometriosis, que es la enfermedad del siglo XXI, cáncer de próstata, problemas tiroideos. Ya eso aparece en el... ¿Saben cuál es la medicina más vendida en Europa hoy bajo receta? La hormona tiroidea. Hay 780.000 casos de hipotiroidismo diagnosticados actualmente en España. Es la enfermedad que todo el mundo tiene. ¿Qué han dicho los endocrinos? Como la hormona tiroidea es barata y se puede administrar bien y se puede dosificar de una forma sencilla, pues más hormona tiroidea. ¿Ellos han contribuido o se han unido a buscar las causas? Ni idea. La tiroiditis, la no sé qué, no sé cuánto. No tienen ni siquiera una hipótesis, porque como tienen una solución, la mujer de 35 a 55 años con problemas de cansancio ha ido al ginecólogo, ha ido al estomatólogo, al digestivo, ha ido al psiquiatra y definitivamente ha acabado en el endocrino. Le he hecho el endocrino. ¿Tiene un hipotiroidismo subclínico? No. Digo yo, no. Tiene un hipotiroidismo clínico con hormonas normales. El subclínico era un hipotiroidismo inexistente con hormonas bajas. Ellos lo que tienen son las hormonas normales, porque todo va bien, pero con una clínica de hipotiroidismo. Entonces hacen el ensayo terapéutico, te administran hormona tiroidea, te regulan, pasan unos cuantos años, aquello vuelve a la normalidad. Y le dices, ¿no te das cuenta que hay un elemento en la etiología y en la patogenia de esa enfermedad que no estás controlando? Y ahora empiezan a pensárselo, ¿no? Yo lo cuento todos los años en el Congreso Nacional de Endocrinología, todos los años dicen todos, ¡qué interesante! Pero no tienen instrumentos para meterse. Desarrollo neuroconductual. Cuando nosotros nos tuvimos que meter en desarrollo neuroconductual, a mí se me abrieron las carnes porque digo, ¿qué? ¿Desarrollo qué? A nosotros nos gusta el cáncer, que viene un notario que se llama el anatomopatólogo que certifica, tiene usted cáncer de mama en estadio 3, TNM, no sé cuánto. Pero desarrollo neuroconductual, cuando yo incorporé 4 psicólogas al grupo, que hacían 20 test para después hacer un compuesto de aquellos 20 test y clasificar a los niños en adaptación, desarrollo. Digo, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? Y cuando ves disrupción endocrina tiroidea en el siglo XXI, lo importante es el espectro autista, la dislexia, el síndrome de atención y hiperactividad. Dice, ¿eso es disrupción endocrina? Y dicen los psicólogos, sí. Digo, Dios mío, yo pensaba que era cáncer. Bueno, diabetes y obesidad, la enfermedad. Ahora hablaremos, porque van a salir en el curso de la presentación, los nuevos compuestos químicos que se llaman obesógenos. Ya se lo han inventado hasta los endocrinos. Los obesogens, compuestos químicos que dentro del organismo favorecen la obesidad. Son, por ejemplo, el recubrimiento de las sartenes antiadherentes, los polibromados, los PFOS y PFOAs, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Seguimos. Algunos plásticos pueden ser tóxicos. El bisfenol A es un disruptor endocrino. A nosotros nos interesa fundamentalmente bisfenol A porque llevamos 30 años trabajando en ello y porque bisfenol A nos da lo que se llama la plausibilidad biológica. Nos habrían cortado la cabeza ya si no llega a ser por esta metedura de patas de la clase médica. Entre el año 54 y el año 71, cientos de miles de mujeres en todo el mundo fueron tratadas con un estrógeno sintético llamado dietiletilvestrol por la amenaza de aborto. Eran las mujeres DES,
dietiletilvestrol. En España, cientos de mujeres. En todos los países civilizados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, hay un action test, que es que tú puedes, si tienes sospecha de que el embarazo de tu madre, cuando tú estabas dentro, fue mal, puedes ir a preguntar y van a averiguar si tu madre fue tratada con dietiletilvestrol. Porque la clave de ese efecto transuterino del tratamiento es que la madre le fue muy bien, pero los niños tienen fundamentalmente un alto riesgo de cáncer. El más importante de todo, cáncer de vagina de células claras cuando alcanzas los 20 años. Es el famoso caso DES. ¿De acuerdo? De ejemplo en epidemiología, de ejemplo en medicina, mucho peor que la talidomida. Porque mata. Mata con una enfermedad dolorosa que es el cáncer metastásico. Entonces todos los países lo tienen puesto en marcha para ver el riesgo de cáncer de próstata, de fertilidad, de cáncer de mama. España no lo tiene y uno tiene que enterarse que en España pasó algo, pues porque hay una sentencia de la Audiencia de Madrid que habla de una mujer que denuncia al Estado por haberse muerto su hija de 21 años de un cáncer de vagina metastásico y haber sido tratada ella con protectona durante los primeros meses de embarazo. Entonces yo le pregunto a mis compañeros ya mayores, muchos de ellos jubilados, digo, ¿tú no dabas protectona? Y dice, sí, dábamos mucha protectona, era dietiletilvestrol y se daba porque salían los niños más gorditos y más hermosos. Digo, ¿y no habéis puesto en marcha las campañas de determinación de los posibles hijos e hijas de las madres tratadas? No, en España no se ha hecho. Esto lo compré el otro día en Todo Colección. Soy muy friki, entro en Todo Colección, que venden juguetes y venden revistas del siglo XIX y no sé cuánto. Puse protectona y un tipo me vendió 3 ampollas de protectona. Dietiletilvestrol del año 60. Problemilla, que dietiletilvestrol, el DES, es estrogénico desde el año 1936 en que este señor Dodge lo publicó. Y publicó que había un compuesto análogo que se llamaba el bisfenol A, que también era estrogénico. DES pasó a la farmacia y el bisfenol A se convirtió en el plástico más utilizado en el mundo actual. El policarbonato y las resinas epoxi, que cubre el interior de las latas de conserva. Nosotros lo publicamos esto en el 95, ahora muchas latas. Es la razón por la cual la Administración Europea prohibió los biberones de policarbonato el 30 de junio del 2011. 30 de junio del 2011 se prohibieron los biberones de policarbonato porque están hechos de bisfenol A. Y dijo el ministro de la Unión Europea, no hay evidencia de daño, pero no podemos consentir que los niños sigan exponiéndose a bisfenol A cada vez que se toman un biberón, porque es estrogénico desde el año 36. Y entonces ahora todos los biberones en el mercado son BPA free. Y va uno al supermercado o va a donde quieras, a la farmacia, y todo pone una etiquetita, todo pone sin BPA, BPA free, sin BPA, que significa sin bisfenol A. Y le dice a estos tipos, ¿y todo lo que pasó antes del 30 de junio del 2011? Como dicen en mi pueblo, pelillos a la mano. Dice, ¿toda esa exposición? Dice, es que la información es nueva. ¿Nueva? Si se publicó en Nature en el año 36. ¿No te das cuenta que es una enorme metedura de pata? Bueno, pues ya está retirado de los biberones para niños menores de 3 años. Pero el policarbonato sigue en el mercado con miles de utilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí está abajo las grandes bombonas de 4 galones de agua que se colocan en los edificios públicos y en las oficinas, en donde todos los oficinistas tienen su dosis diaria de bisfenol A, están dosificándose. Y dice, no, los estudios de lisiviado del bisfenol A a partir del policarbonato están hechos. Va uno al informe, están hechos en un laboratorio en Inglaterra, manteniendo la bombona 2 semanas a 18 grados sin luz. Y el comparativo es Avenida de la Constitución frente a la Catedral de Sevilla. La camioneta que trae el agua para los funcionarios. 52 grados al sol. Y la bombona hirviendo el agua. Y dice, pero si eso es un experimento controlado, si ese calor está sacando el bisfenol A del policarbonato, que además tiene lo peor que puede tener una botella de plástico, que es su reutilización. Bueno, pues no se ha resuelto. Yo les pido por favor que eviten el contacto con cualquier plástico que tenga dentro del triángulo de reciclado, el número 7.
que es el policarbonato. Ni siquiera es policarbonato, es otros. Ahí es un saco enorme donde están todos los que no son PT, HDP, PVC, LDP. Ayer, hablando con unos amigos, me enseñaron este bote, se pusieron las gafas porque no soy incapaz de leerlo, le quitaron la etiqueta y resultó ser el número 2, polietileno de alta densidad. Dije, hombre, os habéis librado, porque si llegase en el 7, tendríamos que empezar a tirar todo esto a la basura, ¿no? El 7, en principio, están muy mal vistos. El 3, que es el PVC, porque es una fuente importante de talatos, y el 7, porque entre ellos está el policarbonato. ¿De acuerdo? El 5 y 6 son la gran alternativa barata al 7, porque son polipropileno y poliestireno. Los biberones actuales son de poliestireno y muchos de los botes, las bandejas y todo lo que antes eran de policarbonato, ahora son de polipropileno. ¿De acuerdo? Y yo no había visto el 2 utilizado en envases, y 2 está libre de muchos de los problemas porque es un monómero, es un polímero lineal, donde no hay fenoles, y es un polietileno de alta densidad. Bien, estas son las reglas para entender qué es el mundo de los plásticos. Pero sigo un poco con el bisfenol A. ¿Quién sabe de los asistentes a la sala que los tickets de caja térmicos están prohibidos en Francia? Bueno, esos tickets de caja que lleváis en el bolso, que cuando vas a Zara lo abres y ha desaparecido lo que ponía, a lo mejor hay hasta una dependiente que te ha dicho, señora, fotocópielo porque desaparece. Sí, porque desaparece con el tiempo. Bien, pues esos tickets de caja son bisfenol A. Ni siquiera es el oligómero, es simplemente bisfenol A y un colorante que cuando la cabeza térmica de la impresora pasa por encima, polimeriza el bisfenol A. El resto no polimerizado, lo que no es letra, es un polvito blanco que va cayendo en el bolso, en el monedero o en donde sea. Esta es la situación de exposición que 2 diputadas de la Asamblea Nacional Francesa en el año, aquí están los estudios, en el año 2013 aparecen en la Asamblea. Allí la Asamblea Nacional Francesa discute temas de la gente, no como aquí, que se discuten temas de no se sabe quién, y exigen a sus compañeros que, igual que han prohibido los biberones de policarbonato por la exposición infantil, tendrían que hacer algo con la exposición de las jóvenes cajeras que manejan durante el día kilómetros de papel térmico y que hay un riesgo de exposición por las manos, dérmico o digestivo si pasa y contamina los alimentos. O se toca la boca o contamina la comida. Se hace el estudio y dicen inmediatamente los franceses, tomar medidas inmediatas para reducir la exposición de las mujeres a papel que contenga BPA, por centrarlo en un individuo con un alto riesgo de transmisión de ese daño, que es la mujer joven con facilidad. Yo que voy al supermercado el otro día y veo a la embarazada en la caja, digo, ¿qué es la caja? Dice, sí, estaba de reponedora, pero como estoy preñada me han puesto aquí. Y me da el rollo de 1 metro de papel térmico. Digo, qué lástima, ¿no? Mejor te vendría estar haciendo ejercicio físico con las latas que estar expuesta, no se lo digo, ¿no? Porque es crear una angustia en las personas, claro, que no es el derecho. Y tomar la primera oportunidad para biomonitorizar a las cajeras. Eso es. Francia lo prohíbe en el 2013, en diciembre del 2013. Se lo cuento a los españolitos, a los del ministerio, y me dicen, sí, nosotros, mira, sí, nosotros también. Me dice, mira, la orden ministerial se va a prohibir en España el 31 de diciembre del 2020. Y le digo, ¿y por qué no tenemos que esperar 7 años para comernos todo lo que no van a vender los franceses? ¿O es que aquí la Virgen del... ¿qué es la paloma? Hay muchas. La Virgen de Guadalupe, nos está protegiendo, sí, por eso somos creyentes. Es decir, la idea es tan simple como esta. Si ya es evidenciado una exposición y sabes que está ligado a un riesgo, actúa preventivamente, porque el valor de lo que estás manteniendo es ínfimo en relación con el valor de lo que estás protegiendo, que es el cerebro de esos niños. El cerebro, el comportamiento, su coeficiente intelectual, cómo se van a desenvolver, si van a ser disléxicos, si van a ser el último de la clase. ¿Qué más quieres? Bueno, pues tendremos que esperar al 31 de diciembre del 2020 por eso.
Los selladores dentales son también una fuente de exposición al bisfenol A. Y como nos han dicho siempre que esto no era así, que nosotros éramos unos exagerados porque los mecanismos de absorción son muy buenos, la metabolización y todo, en el año 2001 inventamos la cohorte INMA, Infancia y Medio Ambiente. Tenemos 3.600 madres con sus hijos que han nacido en hospitales públicos de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada. Es la cohorte Infancia y Medio Ambiente. Y nosotros custodiamos lo más valioso de esas madres. Cuando tenemos que hacer análisis, 1 mililitro de sangre es una cantidad mínima y no podemos hacer más que un análisis. Cuando tenemos que medir algo en orina, también es reducido. Decidimos quedarnos con sus placentas, que pesan 900 gramos, y tenemos congeladas 900 gramos de persona que ha estado en contacto con la madre y el niño. Y ahí determinamos todo. Por ejemplo, esto, que lo sepan ustedes, el 100% de las embarazadas en España mean todos los días 2,2 nanogramos mililitros de bisfenol A. Y los niños de 4 años mean todos los días 4,2 nanogramos mililitros de bisfenol A. No sabemos si es mucho o poco, pero esto no debería de haber ocurrido. Es decir, la exposición materno-infantil ya ha ocurrido y el bisfenol A, constituyente de los plásticos, del policarbonato, de las resinas epoxi, ya está incorporado en el día a día de toda la población española. Y cuando enseñamos ese número de 4,2 nos dicen lo normal, decimos no, nos negamos a aceptar que tener plástico en la orina sea lo normal. Se abre el interrogante y se cambia la nomenclatura. Ahora a ese número se le llama the reference values, los valores de referencia, porque no se puede aceptar que sea la normalidad, pero sí los valores medios de toda Europa. Y nos dicen, ¿estáis mejor o peor que el resto de Europa? Estamos lo mismo. Enseñamos estos datos en Estados Unidos y Antonia Calafat, que es la directora actual del CDC en Atlanta, nos dice, mirad que los 4,2 de España son muy parecidos a los 3,7 microgramos litro que orinan todos los días los niños americanos. Dice, los que a mí me preocupan seriamente son los que orinan 946 nanogramos. Le decimos, Antonia, ¿quién orina tal cantidad de plástico? Dice, estos. La mayor fuente de exposición es la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Lo decimos aquí, presentamos un proyecto competitivo y de nuevo, porque no nos ha faltado, nos dan otra vez dinero para estudiar esto. Estamos en el segundo año, hemos reclutado 50 niños de muy bajo peso, niños y niñas, de menos de 1.600 gramos, se llaman niños de muy bajo peso, que necesitan al menos 2 meses de unidad de cuidados intensivos pediátricos y le estamos midiendo todo. Porque esos niños son plástico. Porque alguien ha aceptado que el mundo del plástico es un mundo no ligado a las bacterias, de fácil uso, de fácil manipulación, y se consideraba la situación idílica, la ideal. Estamos midiendo bisfenol A en los niños. A ver, le voy a contar porque nos interesa mucho. Y ya con esto acabo, la parte inicial. Estos niños de 800 gramos se comen todos los días, los tíos sinvergüenzas, 80 gramos de comida, de leche, de madres donantes. Las madres donantes no son generalmente sus madres porque no han tenido acceso a la lactancia, sino que hay bancos de leche especializados y muy centralizados en España, para que aquí los dirige 12 de octubre para toda España, donde está el que da las directrices. Las madres donantes, madres con sus niños de 5, 6, 10 meses, que tienen una leche abundante, alimentan a su niño y se toman 2 veces en semana leche, la guardan en un frasco de cristal. Ellos tienen la idea de siempre de que cristal bueno, plástico malo, no saben por qué, pero cristal, y semanalmente la llevan al banco de leche donde se esterilizan, se autoclavan, se hacen 1000 cosas para que la leche no sea un problema para el niño. Entonces decimos, nosotros queremos saber qué están comiendo estos niños. Leche de madres donantes. Y hemos empezado a analizar la leche de madres donantes. ¿Quién cree ustedes que domina como contaminante la leche de las madres donantes? Los cosméticos. Los cosméticos. Todo lo que la madre se ha puesto antes de dar el pecho, o el gel de baño, el champú, la crema para el pezón, todo. Es cierto que se lo ha comido su niño, pero su niño es un bestia de 10 meses
que está pegado a su madre y ya las chupa suficiente. Pero estos pesan 800 gramos y se meten los tipos el 10% de su peso en comida todos los días. El ratio, el grado o el porcentaje o el nivel de exposición es altísimo. Es como si nosotros, que pesan 86 kilos, yo comiera todos los días 8,5 kilos de comida contaminada. La relación de entrada, de ingesta con el peso corporal es enorme en estas criaturas. Entonces le hemos dicho, hay que ser muy cuidadosos y tenéis que empezar a dar directrices a las madres para disminuir la exposición de los niños que lo reciben. Y empezamos con ellos a elaborar guías para que esa exposición disminuya, porque ni siquiera están enteradas, informadas de que eso era posible. Bien, para acabar con los plásticos, les recuerdo que nos interesa también mucho las sartenes antiadherentes, puesto que son la fuente más conocida e identificada de perfluorados, que se les conoce en el mundo de los endocrinos como obesógenos, compuestos de cadenas de flúor, carbono con flúor, y que se llaman perfluorados o los derivados del ácido perfluorooctánico y los sulfonatos del ácido perfluorooctánico. En ambos casos ya están avivados los fabricantes del problema. Se ha convertido en el compuesto químico más abundante en la sangre del americano medio. La fuente mayor de exposición son los utensilios de cocina, el antiadherente de las sartenes. Y uno va al Corte Inglés y ve que están todas las sartenes comunes y un altarcito en el fondo donde están las sartenes libres de perfluorado, como aquí lo dice, no PFOA. Yo he estado en esta conferencia o no sabe por qué tiene que gastarse 30 euros más en comprar una sartén. Porque el fabricante ya ha encontrado una oportunidad para vender un producto distinto a aquellos que están informados. Pero mientras tanto siguen en el mercado, porque como no ha pasado nadie se ha hecho una tortilla francesa y ha caído redondo al suelo, porque eso es lo que la administración dice, se tomó una tortilla francesa y se desmayó. No, es muy probable. Bueno, pues que sepan ustedes que eso es un problema y que en el mercado alemán todo es free, ¿cómo se dice? Free von PFOA. Frei. Nunca lo sabía decir. El free of PFOA, sí. Ya empezamos con cosméticos. No hemos llegado todavía a cosméticos, pero sí llegamos a unos componentes. Nos interesa de forma histórica los eftalatos. ¿De acuerdo? La segunda vez que la Unión Europea aplica el principio de precaución, primero fue con los biberones. Vamos a retirar del mercado los biberones de policarbonato. Y un día dicen, vamos a retirar del mercado las tetinas, mordedores y chupetes ablandados con eftalatos. Y salen las imágenes en la tele retirando todos los productos y diciendo, no compres en los chinos que tienen un producto que es tóxico. Bueno, y retiran los productos ablandados con talatos. Los talatos son plastificantes muy utilizados en el plástico y en los textiles y que hacen fundamentalmente ablandan el plástico. Es un componente habitual del PVC, para que el PVC sea flexible, para que lo flexibilice. Bueno, pues los talatos están en muchos componentes y nosotros los encontramos, entre otros, en la elección de las botellas de bebidas hacia el PET. Todos tenéis aquí vuestra botella de agua, perdón, sí, que si la vuelco y no me derramo, tiene en el culo un número dentro de un triángulo 1, que es el PET. ¿De acuerdo? El 1 dentro del triángulo, que es la botella de PET. El PET había sido denunciado por los alemanes en el año 2009 como fuente de la exposición a disruptores endocrinos, por nuestro amigo Martin Wagner y Ellman. Y entonces nosotros seguimos sus directrices, convencemos a la última becaria que entra, compramos 29 botellas de plástico en el mercado de Granada, en donde decimos cuál es el material, si está identificado como PET o como plástico, el volumen de la botella, el peso, el color y qué tipo de tapadera o tapón tiene, si el tapón es de polietileno de alta densidad, como el HDPE, o qué es eso. Entonces hacemos los análisis y nos enteramos que igual que ocurría en el mercado alemán, fíjate, en el mercado español, o por lo menos en el mercado granadino, el 83% del contenido de las botellas de agua en el mercado es estrogénico y el 45% antiandrogénico. Sacamos los datos y tenemos un insight visit.
nos llama inmediatamente el lobby del PET europeo y piden una cita. Bueno, lo decimos, bueno, una cita. Y nos traen de regalo un termo de acero inoxidable maravilloso que han recogido el PET según sale de la tolva de síntesis del polietileno tereftalato, para que lo analicemos. Lo analizamos, el PET no es hormonalmente activo y le decimos cómo es posible que si el PET no es hormonalmente activo, a nosotros nos salgan el 83% de las botellas estrogénicas. Nos dice, es un problema de los aditivos, que nosotros, me dice, por ello, no controlamos. Y digo, ¿y qué son los aditivos del plástico? Dice, pues lo que hay que hacer para que la botella salga. Uno añade al PET acelerante, antiespumante, antidegradante, antioxidante, antiozonante, agentes de llenado, flame retardant, plastificantes, bisenol. Eso es el plástico comercial, que no tiene nada que ver con lo que es el plástico saliendo de la tolva de síntesis. Entonces, cualquiera de esos componentes, que son hasta 600, puede ser el que, sí o no, se libera al medio y el consumidor se lo traga con el agua. Nosotros lo denunciamos, lo presentamos, cuando se presenta, dice, en la revista internacional me dicen, no hay que ser alarmista, es necesario ser prudente en las conclusiones, y nosotros le decimos, ¿por qué no exige la misma prudencia evitando la exposición? Si quieres ser prudente, sé prudente en todos los actos de tu vida. Y el roto, que lee la noticia, dice, algunos alimentos pueden ser tóxicos. En caso de observar alguna reacción adversa, haga como que no ha notado nada para no alarmar a otros consumidores. Es un poco la idea de la administración. No vaya a ser que no sea verdad y se alarme la gente. Dices, pero si es que no es que se alarme, es que tienen que conocer para que elijan. Tú podrás seguir haciendo las botellitas, pero dame a mí la posibilidad de que elija, conociendo. Bueno, y esta es nuestra gran desgracia. En las conversaciones con el fabricante del PET, el inglés que viene de eso, nos dice, como usted sabrá, el 30% de las botellas de PET del mercado europeo se recogen y se reciclan. Y se mandan a Oriente, donde vienen como material reciclado. Ya no, porque el 1 de febrero dijo China que no quiere más botellas de plástico europeas. Ha cerrado el mercado al reciclado europeo. Ya no quieren más botellas. Pero bueno, en aquel día era así. Y vuelven como un nuevo material reciclado. Y yo muy inocentemente, como no entiendo de esto, le digo, ¿para hacer más botellas? Dice, no, el PET reciclado viene como fibra para la hilatura. Digo, fibra, es que no sabía yo las palabras. Eso se dice fiber, no sé cómo se diga en inglés, ¿no? Fibra, hilo, sí, como hilo para hilatura. Digo, ¿cómo se llama el PET reciclado? Y me dice, poliéster. Entonces yo que llevaba mi trajecillo de dusting, saqué la etiqueta, este es mi traje de dusting, ¿no? Digo, 75% de poliéster. Digo, no me digas que estos son 4 botellas de Coca-Cola de 2 litros. Dice, probablemente sí. Digo, ¿esto es botellas recicladas? Y me dice, sí. De hecho, el otro día, esto es para ustedes, lo encontré, tendí la ropa de mi casa, mi pijama y otras cosas, y me encuentro por fin un pañuelo, que ya en lugar de llamarse PET, perdón, en lugar de llamarse poliéster, el pañuelo se llama PET. Digo, hombre, por fin he visto un pañuelo de PET. Ahí está, un pañuelito de PET. Bueno, ya ni siquiera tiene, es 100%, 75% poliéster y algodón, pero se llama PET, para que el pañuelo pueda ser reciclado. Bueno, el caso es que me dice el tipo, y con esto ya sí que acabo, me dice el hombre, es que los textiles ya vienen con los aditivos. Digo, ¿pero qué aditivos tienen los textiles? Yo sé los aditivos del plástico. Dice, sí, los aditivos llevan polibromados los textiles llevan polibromados para que no ardan. Los textiles llevan perfluorados porque el otro día fui de tapas, me cae la tapa y hago así. Y digo, ni moja. Dice, claro, como que lleva un repelente del agua. Son perfluorados. Llevan colores y si he elegido el amarillo, el verde, eso, están basados en metales. Metales que están prohibidos en la mitad de las cosas, pero que se sigue manteniendo el cromo, el cambio, el plomo, el timón, porque uno quiere colores. Alquilfenoles, como decía alguien, porque planchan bien. Talatos, porque la arruga es bella, que dice el otro. Sí, cada uno de ellos tiene una cualidad para hacer el textil que nosotros tenemos.
Tributil estaño, que está prohibido porque es el responsable, era un aditivo de las pinturas de los barcos y era el responsable de que los moluscos y los gasterópodos de toda Europa habían cambiado de sexo, una enfermedad que se llama el imposex y que le afecta a la cañailla, pero la gente de la calle no lo sabe, si la cañailla tiene pene. Es un problema ambiental enorme que agobia a Arcachón y a Galicia y a todo el mundo, que hace que Europa prohíba el tributil estaño como adherente, como pintura para evitar la adherencia de moluscos en los barcos, pero que sigue manteniéndose en los textiles porque evita la putrefacción bacteriana en la ropa deportiva cuando está haciendo deporte y que huela mal. Bueno, pues esto es textiles. Bueno, me salto los textiles y me salto la comida esta y me voy a lo siguiente. Plásticos y cosméticos tienen mucho en común. Le paso lo anterior. Inma, que nos ha dado tantas alegrías, infancia y medio ambiente, nos ha permitido saber que todas las mujeres embarazadas en el tercer trimestre y todos los niños de España, si consideramos Asturias, así, no está Madrid, pero está la Coruña, orinan todos los días todos estos metabolitos de los talatos. Y nosotros lo asociamos con el plástico y con los textiles. Estos son los metabolitos que se miden en orina, estos son el porcentaje de muestras negativas y estos son los valores. Y les llamo la atención sobre el metabolito de los festalatos MEP, uno de los metabolitos más abundantes, que en España se sitúa en concentraciones terriblemente altas. La media de talatos en la orina de nuestros niños es muy elevada. Lo publicamos así en el año 2011 y seguimos para adelante. Porque en un momento determinado nos enteramos que plásticos y cosméticos tienen mucho en común. Cosméticos, y todo por este maldito anuncio que aparece, le paso al anterior si quieres ahora, este maldito anuncio que sale en la revista donde todos queremos publicar. La revista de mayor impacto en nuestro medio científica es Environmental Health Perspective, el órgano de expresión del Instituto de la Salud y Medio Ambiente norteamericano, una revista con 7 puntos de impacto en el decil 1, que es por lo que nos evalúan los proyectos. Bueno, pues esto aparece en una revista de ciencia. En una revista de ciencia, en la contraportada aparece "Sexy for her, for baby could be a poison". Sexy para ella, para el niño puede ser un veneno. Decimos, ¿qué? Nos decimos, ¿what? ¿Qué? Y empezamos a tirar del hilo y nos enteramos que algunos componentes de los cosméticos son los eftalatos, los parabenos, los filtros ultravioleta, las fragancias, y la lista va creciendo. Y aquí les presento la lista más... Me paso a lo anterior, pues si quieren verlo. Y ahora les presento una lista muy resumida del año 2017, noviembre, que publica el Ministerio de Salud y Medio Ambiente danés, no la ONG Pepita, para tener un ejemplo de qué estamos hablando. Yo siempre que intento sacar algo, pues que sea algo oficial, que sea de la Unión Europea. Como la Unión Europea todavía no se ha pronunciado, pues voy a algún país como Francia o como Dinamarca, que ya tiene una opinión oficial, con el compromiso de su rey difunto, con el compromiso de alguien. Y esto es una lista de componentes de los cosméticos y la actividad hormonal a la que se asocian claramente. Y si uno tendría que seleccionar algunos para investigar, en nuestro caso los residuos, pues que piensen en esta lista de talatos, en el nonilfenol, en la dimeticona D4, en los 3 parabenes, propil, butil e isobutil, en los 2 filtros o los 3 filtros ultravioleta, el octilmetrocicinamato, el benzilidine canfor y el metilbenzilidine canfor, la benzofenona 3, el triclosan y el resorcinado. Y nos dice, ahí tiene ustedes el número CAS, el número de registro, la actividad hormonal prominente, aceptada, si es estrogénica, si es antiandrogénica o si altera la función tiroidea. Y dice, mucho ojo con estos. A nosotros nos sirve porque vamos a hacer monitorización de la población, pues dinos aquellos que tenemos que medir en la exposición para que nos fijemos. ¿Hay más? Sí, hay muchos más. Pero esta es como la lista reducida para tomar el grupo de los cosméticos. El uso de los cosméticos, y empezamos uno por uno. ¿Cómo vamos de tiempo? Son 5 o 6 diapositivas. ¿Sí? Como para... Nos queda media hora. Perfecto. Pues entonces los cosméticos los vemos en 10 minutos.
Yo hice ayer una tablita para cada uno de ellos, los eftalatos. Están en los cosméticos y no están ya claramente en la formulación, sino que generalmente están formando parte de la fragancia. ¿No? En lociones, están en el esmalte de uñas. He preparado una diapositiva que no tiene nada que ver con esta presentación al final, para que se vean ustedes. La mejor agencia que está funcionando ahora mismo en Europa de todo este tema es ANSES, la Agencia Nacional de la Salud y Medio Ambiente francesa. Es una agencia sacada de diferentes ministerios, medio ambiente, salud y no sé cuántos, y establecida con opiniones científicas muy serias. Y ANSES acaba de sacar un documento precioso sobre exposición profesional en los tratamientos de uñas. Hay que leérselo, porque da 3 o 4 directrices muy serias sobre cuál es la exposición de la persona que está 8 o 10 horas tratando uñas de otras personas. En los limados, los esmaltes, todo, más después el ambiente aéreo en el que se mueve con el calor. Entonces los eftalatos están en fragancias, en lociones, en esmalte de uñas, forman parte de medicina y nos interesan pues estos, el dietilesintalato, el butilbenciltalato, pues ahí están algunos, ¿no?, de los más conocidos. Están asociados clínicamente con endometriosis y pubertad precoz. Alteran los órganos reproductivos, se asocian con problemas de fertilidad y con alteraciones tiroideas. A ver, yo les cuento historias de talatos. Llevamos muchísimo tiempo trabajando con talatos, pero nosotros no medimos talatos, porque nuestro laboratorio, como cualquier otro laboratorio, es una fuente increíble de talatos. Nuestro laboratorio está hecho de plástico, y como todos vivimos en plástico, nosotros no tenemos nunca valores cero. Simplemente medir ya sale. Entonces no sabemos si viene del individuo que estamos midiendo o de la contaminación interna del propio laboratorio. Los eftalatos nos los miden en Dinamarca, en un laboratorio que han sacado media habitación de esta, con doras exclusas y donde es cristal. Un laboratorio años 60. El tipo se quita, se pone una redecilla, se quita todo y entra en un laboratorio, no por contaminación bacteriana, sino un laboratorio como de antes de la era plástica. Y allí los gran problemas que tienen los talatos son los componentes de los aparatos de medida, que son también de plástico, y ya han testado que sus componentes del aparato, del cromatógrafo, no interfieran añadiendo talatos. Y allí nos miden los talatos. Pues bien, una de las ideas de talatos, para que vean cuál es la realidad del asunto. Una de las personas que más ha trabajado en talatos es una epidemióloga, cerca ya de 70 y tantos años, Shanna Swan, como cisne, ¿no? S-W-A-N. Shanna Swan estuvo en California, estuvo en el estado de Nueva York y ahora es en Manhattan. Tiene varias cohortes de niños, seguimiento de niños. Y una de ellas es uno de los papers. Nosotros hemos publicado de ella con varias cosas, sobre todo en calidad seminal. Y uno de los últimos papers es medida de talatos en la orina de las madres embarazadas, ¿de acuerdo? Es decir, talatos durante el embarazo, y female play behavior, comportamiento femenino en los juegos de los niños a los 4 años de edad. Dice, Dios mío, Shanna, ¿dónde te has metido? Nosotros no nos podemos meter en comportamiento. Si estamos en cáncer y no nos cree nadie, nos vamos a meter en comportamiento de niña en los juegos cuando tienes 4 años. Nos matan la asociación de feministas, nos mata la asociación de madres, nos sacrifica la asociación de no sé qué lugar en el mundo. Bueno, pero eso es lo que ve. Es decir, female play behavior tras la exposición a talatos. En lugar de estar en el colegio. No voy a hacer juicio porque no es mi campo. Pero esos son los efectos de la exposición. Porque a mí los efectos de las exposiciones me gusta el que nosotros medimos. ¿Sabes qué efecto medimos nosotros en la gente de la exposición intrauterina? ¿Se lo digo? Sí, claro. La distancia anogenital. Distancia anogenital. La distancia que hay entre la bolsa escrotal y el ano, o entre el final de la vulva y el ano, se llama la distancia anogenital. La distancia anogenital es muy corta en la hembra y muy grande en el macho. Los cesadores de pollos y los cesadores de ratones recién nacidos distinguen si es macho o hembra en el momento del nacimiento simplemente mirando así. Uno y dos. La distancia corta, hembra.
grande, macho, no tiene órganos, simplemente distancia. Es tan determinante del sexo que es el mayor determinante morfométrico del niño recién nacido. Y entonces le medimos a todos los niños la distancia no genital. Se coge al niño y llega al pediatra, le dice, lo pone de pie y hace así todas esas cosas que hacen los pediatras. A ver si patea, todas esas cosas. Y entre otras cosas coge un pie de rey y hace así, ¿no? 7, bueno, 7, 3, 2 y medio, 8. El mejor determinante de la exposición. Todos los machos con una distancia anogenital corta han estado muy expuestos a estrógenos. Y los juntamos. Y entonces, como no somos intervencionistas porque son humanos, nos sentamos y esperamos a ver cómo se comportan, o a ver cómo es su calidad seminal, o a ver cuál es la relación solamente con la exposición de cuando sus madres en el 5º mes vinieron con un bote de orina. Y empezamos a hacer asociaciones entre sus madres, el 5º mes, y dice Jaime, ¿cómo se llama? Dice otro compañero de otro instituto. He medido distancia no genital en los donantes de calidad seminal y se me ajusta perfectamente. El mayor determinante de una mala calidad seminal es una distancia no genital reducida. Es decir, hace el vínculo con calidad seminal en muchachos de 18 a 21 años, donantes sanos, con un marcador que hemos recibido nosotros en el momento del nacimiento que está relacionado con la exposición de las madres durante el embarazo. Dices, pero tío, si es que esto es una cadena. O te buscas trucos para saber de forma intermediaria cuáles son los marcadores o no consigues hacer una asociación. Bueno, el caso es que talatos, la exposición está ligada a endometriosis, a pubertad precoz, a fertilidad y alteraciones en el tiroides. Vamos a ver, ¿cómo están de talatos los niños españoles, los madrileños? Ya sabíamos cómo estaban los asturianos, los vascos, pero dice Argelia Castaño, directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, un par de mujer con determinación y liderando en España el estudio que lidera en Europa nuestra amiga Marica, ¿cómo se llama Marica? Colosa, que es un proyecto europeo, 27 países, 75 millones de euros, 5 años para simplemente describir la exposición química de la población europea. El grupo español lo lidera Argelia Castaño y tiene varios subgrupos, nosotros llevamos nuestra parte en Granada. Previo a eso, ella había liderado el proyecto COFES y Democofes. Talatos en orina de niños españoles y sus madres, 120 pares madre e hija. Rural, Talavera de la Reina. Madrid, Barrio Salamanca. Dietil, talatos, metabolitos, todos esos metabolitos medidos en orina. Estos son sus datos. Están relacionados con los talatos en el 96% de las orinas. Determinantes de la exposición. Alimentos, el dietilesiltalato con el queso, el DEP con la leche, el DIP. Productos de cuidado personal, el DHP, el DEP, el DNBP y el DIMP relacionados con cosméticos. Uso de los talatos como ablandadores en el PVC, el DNP, el PVC. Problemilla. Estos son los datos de los metabolitos de los talatos en España. Nos sitúan en relación con el resto del mundo mundial. Este es el MEP. ¿Se acuerdan que le dije, quédense con el MEP en los niños en la orina? Estos son los datos de los niños de la orina en España. Estos son los datos de MEP en el resto de las poblaciones, la media europea y la media americana. Nos han sacado los colores en todo el mundo. El estudio de INMA y el estudio de COFES, que no tiene nada que ver con INMA, otra población distinta, otra metodología distinta, y 3 años más tarde señala a España como el sitio de mayor exposición a los phtalatos de toda Europa, junto con Polonia. Y todavía nos estamos preguntando, y la gran sospecha son cosméticos. Entonces nos vamos a la Asociación de Cosméticos en Barcelona, le enseñamos esto y nos dice, ustedes dirán, ¿qué pasa con los cosméticos en España? Todavía se lo están preguntando. Esta es la realidad. Y está sobre la mesa. La administración no hace nada, porque como todo está dentro de la ley, todos son valores
Segunda presentación. Parabenos. Cosméticos y productos de cuidado personal. Conservantes. Hablamos del metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil, parabeno. Tienen actividad estrogénica, débilmente estrogénica. Dinamarca ha prohibido, por su cuenta, el propil, el isopropil, el butil y el isobutil parabeno en productos para niños. Dicen ellos, fundamentalmente, no es emplear nunca parabenos sobre piel no íntegra. La absorción es mucho mayor. ¿Qué sabemos de los parabenos? Los parabenos se asociaron con cáncer de mama, es un estudio del año 2008, lo publicó una tipa muy valiosa que se llama Philippa Labré, que venía de la biología molecular. Le cayeron tortas, le volaron tortas por todos los lados. La ridiculizaron en Inglaterra hasta el máximo. La Philippa Labré, ¿sabe? Tuvo toda la sociedad científica de Europa de apoyarla y decir que estaba en lo cierto, porque se le ocurrió decir que los parabenos acumulados en el tejido adiposo se relacionaban con el cáncer de mama y probablemente estaban relacionados con el uso de desodorantes axilares. Y entonces toda la prensa amarilla, con sus hilos, que ahora si hueles bien vas a tener cáncer de mama, ¡qué barbaridad! La pusieron de vuelta y media. Le dio motivo para escribir un libro, bajarse de la ciencia, escribir un libro de divulgación, y toda la comunidad científica europea se puso a su favor y demostró que sí, fundamentalmente. Cosas como esta. Nosotros demostramos que los parabenos están en el 90% de las placentas de las madres españolas. Todas las placentas tienen parabenos. ¿Qué? En la serie IMA demostró que el 100% de los niños de 4 años orinan esta friolera de metil, etil, propil, parabeno. Está en la orina de todos los niños. Entonces ya alimentan. Dice, ¿de qué te reías? De Philippa. Porque se le había ocurrido decir en el 2008 que había en el tejido mamario, pero si esta es la realidad de los parabenos. Bueno. Y quería enseñar una más, que es Niels Kakebø y el grupo danés. Cogen recién publicado el trabajo de la inglesa a 20 voluntarios jóvenes, le aplican cosméticos en la espalda, siguiendo en un área determinada un tratamiento normal, y hacen la primera publicación. Buenas noticias, todo lo que te aplican se elimina, pero malas noticias, lo que te aplican se absorbe, porque a las 12 de la mañana, lo que te has puesto en la axila a las 6 de la mañana, está en la orina a las 12 de la mañana. Todos los días tienes tu dosificación y se inventan una palabra nueva. A pesar de no ser compuestos persistentes, como tienes una dosificación diaria, se le llaman los pseudopersistentes. Ninguno se queda dentro, pero todos los días te dosificas. El día que no te pones desodorante, como digo yo, te lo advierten tus compañeros. Pues no te has puesto desodorante. ¿De acuerdo? Es decir, al final es una dosificación diaria, independiente de que el compuesto no sea bioacumulable. Estos son los niveles de parabenos y esta es la gran sorpresa. Empiezan a aparecer en el mercado a mediados del año 2015, 12, 14, 15 compuestos sin parabenos. Y va uno y se encuentra en el supermercado un gel que dice 0% parabens, 0% colorants, 0% PHTHA, que esto es eftalatos en castellano, pero aquí lo pone en inglés, PHTH. Yo siempre digo, si esa información la pone a un andaluz cuando va por la quinta consonante se niega a leer el nombre y dice, eso no se puede leer, porque le faltan vocales, esto no es elegible, ¿no? Pues esto ya sí está más simplificado en este que pone eftalatos, pero aquí puesto en inglés PHTHL y 0% fenoxietanol que hablábamos hace un ratito. O este 0% colorantes, parabenes, dietalonaminas y eftalatos. Y la idea es, ¿cómo es posible que haya en el mercado productos sin parabenos y que la administración todavía siga pensando que no pasa nada, cuando ya alguien te da la oportunidad? Entonces yo hago siempre el mismo experimento. Cojo este bote y lo veo por detrás, el 0% siempre tiene uno idéntico en la marca que no es 0%. El 0% vale 3 euros y tiene 14 componentes. El normal vale 2,5 euros, medio euro menos, y tiene 50 componentes. Y le digo a la señorita, si este tiene menos cosas, debería ser más barato, ¿no? Le han puesto menos cosas.
Dice, no, es que eso es para los entendidos. Para la gente que entiende. Para la gente que entiende. Para los entendidos. Dice, entonces, si eres entendido y has comprado agricultura ecológica y has hecho no sé qué elección, o te has ido a la sartén sin perflorados, paga. Porque tienes que pagar el conocimiento. Dice, pero si esto ya es una evidencia, ¿cuánto tiempo vas a tardar en aplicar esto? Filtros ultravioleta, cremas solares, cosméticos con protección solar, bálsamo labial, maquillajes hidratantes. Y aquí tenemos los tres grandes ejemplos. El octilmetoxicinamato, el OMC, el metilbenzilidene camfor, el 4MC, y la benzofenona 3. Efectos sobre el desarrollo y la reproducción y efectos claros sobre el tiroides. Este es el trabajo de Niels Kakebeek. Niels Kakebeek, cuando Margaret Schlumpf y Walter Nistensteiger, catedráticos de farmacología de la Universidad de Zúrich, publican su primer informe en animalitos sobre filtro ultravioleta y modificación de los niveles de hormonas en ratitas y ratones, se le echa el mundo encima y en el Journal Investigative Terminology hace 14 años publican esto. Absorción sistémica de los filtros ultravioleta, benzofenona, oxacinamato y camfor tras la aplicación tópica en el cuerpo y su asociación con los niveles en las hormonas reproductivas en los humanos. 20 jóvenes voluntarios tratados en la espalda durante unos días y la medida de los niveles de FSH y LH. Y dicen, comprobado, todo lo que está contando el suizo de las ratitas se reproduce de forma instantánea en los humanos. 2004. Se lo repito otra vez. 2004. Dice, no, es que esto lo contaron la semana pasada. Han pasado 14 años. Nosotros seguimos con la historia y nos dedicamos a la benzofenona. Y vemos las actividades en el receptor estrogénico, en el receptor de progesterona, en el receptor de hormona tiroidea, y clasificamos la benzofenona y sus metabolitos. Y le decimos a la gente, está muy bien la benzofenona 3, pero la dihidroxibenzofenona también hay que tenerla en consideración. Y las medimos en las placentas, y las medimos como es natural, la benzofenona 3, y el 96,7% de la población española de niños mea todos los días, orina todos los días 1,9 nanogramos por litro de benzofenona y 3,4 sus madres cuando estaban embarazadas de ellos. Es decir, la exposición ya ha ocurrido. Para acabar, triclosan, jabones antibacterias, jabones de manos, pastas de dientes, paños de limpieza. El triclosan y el triclocarban interfieren con las hormonas tiroideas, es estrogénico, puede crear resistencia bacteriana. Resorcinol, también está en la lista danesa. Tintes del pelo, tratamientos tópicos para acné, dermatitis seborreica, eczema, psoriasis, caño verruga, usado como antiséptico y desinfectante, ligado claramente a problemas de tiroides. Siliconas, este es el nuevo, ¿no? Que yo no tenía ni idea. Lacas y tratamiento del cabello. La dimeticona D4, D5 y D6 son estrogénicas, aceptadas por la Unión Europea como estrogénicas. Y como me presiona, digo, trae información novedosa. Reglamento UE de la Comisión Europea 10 de enero del 2018, no está atrasado, ¿no? Que modifica, por lo que respecta a la D4 y a la D5, el anexo 17 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, y dice: la presencia de D4 y D5 en determinados productos cosméticos que se eliminan con agua después de su aplicación, le hace champú, plantea un riesgo para el medio ambiente debido a sus propiedades peligrosas como producto de alta producción, en el caso de la T4 y en el caso de la T5. La Comisión Europea recalca estos riesgos el límite, porque es malo para los animalitos del medio ambiente. Y me llama corriendo una periodista la semana pasada y me dice: doctor Olea, quisiera comentarle, el grupo de Damián Barceló acaba de publicar que el águila culebrera, el chorlito verde y la cigüeña, no sé, me estoy inventando los nombres, ¿no? Y la cigüeña paticoja de Doñana tienen todos en sus huevos estos productos. ¿Qué puede usted decirme?
porque eso lo describen y dicen que la exposición no es que hayan caído sobre tierra contaminada, es que la exposición del huevo viene del vientre materno, si se puede decir esto, ¿no? Del oviducto materno, porque el animal ya está contaminado. Y describen como en Doñana, un sitio pristino, donde viven los animales salvajes y pegan saltos, están todos llenos de dimetilpolisilosano y filtro ultravioleta. Digo, pues que es curioso, pero poco más de lo que tienen los niños españoles. Digo, ¿por qué no lo cuentas en lugar de los pajaritos de Doñana? Lo cuentas de lo que orinan los niños españoles desde el año 2004, porque está descrito y todavía no lo has dicho. La noticia salió como las cigüeñas de Doñana, porque no sale por los niños de Talavera de la Reina. Me gustaría más que la gente supiera en Madrid cómo están los niños del barrio de Salamanca, que la cigüeña, ¿cómo se llama la cigüeña? Paticoja. Bueno, así está. Y estos tipos, lo mismo, van a delimitar el D4 y D5 en los champús debido a sus sustancias peligrosas y un riesgo para el medio ambiente. Tipo, pero si lo está mirando la gente. Bueno. Almizcle sintético. No sabemos nada, pero se han convertido en los compuestos más abundantes en las depuradoras de todas las ciudades españolas. Fragancias, perfumes, ambientadores, el muxileno, el musquetona, el galosolide, el celestolide, el tonalide, el trasenolide. Esto es, y le digo yo a los químicos, ¿y esto qué es? Dice, pues, el jabón de Marsella, el lavanda, lo que a ti te da esas sensaciones maravillosas de olores de la infancia. Coche nuevo. Un documento que hay que leer. Evaluación de los riesgos de los profesionales expuestos a los productos utilizados en las actividades del cuidado y la decoración de las uñas. Octubre del 2017, 428 páginas. De ANSES, ¿de acuerdo? Para los que tengan en sus clínicas personal dedicado a esto. Es riesgos profesionales. Para acabar, ¿quedan 5 minutos? Bien, 5 minutos. Cáncer de mama. Nosotros entramos en esto en el año 84 porque nos interesaba cáncer de mama. Yo me fui en el año 82 a Bruselas a estudiar cáncer de mama. Y era, tienes que traerte todo lo que haya sobre estrógeno y cáncer de mama. Y estuve en Bruselas del 82 al 87. Me volví y me mandaron a Estados Unidos, a Boston, del 87 al 91 para estudiar cáncer de próstata. Porque estábamos convencidos de que la exposición medioambiental, para nosotros eran los pesticidas, estaba relacionado con el riesgo de cáncer de mama. Y veníamos de estos papers tan famosos, ¿no? La primavera silenciosa, el residuo de pesticidas se liga al cáncer de mama, porque no sé qué, todo eso. Cáncer de mama es un problema, porque en donde está contaminado, como es en Granada, registros de cáncer provincial existen en Granada, Murcia, Zaragoza, Navarra, el País Vasco y Asturias. No hay más. Ahí es donde oncólogas decidieron en el año 84 contar todos los casos provinciales. Y esos registros españoles son los que dan datos a Europa de cómo está el cáncer en Europa. El resto es aproximaciones de biblioteca. Los que lo tienen a todos los casos contados son estas provincias. Y en Granada, con todos los casos contados, el cáncer de mama aumenta al 2,5% anual. Es una enfermedad con un incremento muy llamativo y que no hay ninguna sospecha de que se esté estabilizando. Y no está ligado a los sistemas de detección precoz. Eso afecta a las mujeres entre 49 y 60 años, pero donde está aumentando fundamentalmente es en las menores de 49 años, antes de que se pongan en marcha por edad los sistemas de registro o de evaluación de mamografía sistemática. Los factores de riesgo de cáncer de mama son todas piezas de un puzzle: la edad, la menarquia temprana, el ejercicio físico, el sobrepeso, la enfermedad benigna, la terapia hormonal sustitutiva, el tabaco, los genes, todo. Algunas de esas piezas del puzzle, como cuando uno las separa para hacer un puzzle por todas las que son verdes, las amarillas, las rojas, pues algunas de ellas tienen un color común, que es la exposición a estrógenos. La edad avanzada, más estrógeno, el género, la hembra sobre el macho, primera regla temprana, última regla tardía, significa mayor tiempo de exposición, la exposición a contaminantes ambientales, la terapia hormonal sustitutiva posmenopáusica, el alcohol, la falta de ejercicio físico, el sobrepeso. ¿Vale? Pues nosotros hacemos nuestro estudio de cáncer de mama, que ahora hemos repetido, pero este lo hicimos en el año, bueno, se publicó en el año 2004 y se hizo en el año
98. Reclutamos 400 mujeres con cáncer de mama y 400 mujeres que no tenían cáncer de mama, que estaban emparejadas con las otras por edad y por procedencia. ¿De acuerdo? Eso se llama un estudio de casos y control. A la que tiene cáncer de mama le pregunta, ¿usted qué ha hecho? Y a la que no tiene cáncer de mama le pregunta, ¿usted qué ha hecho para no tener cáncer de mama? Y entonces la información de uno y otros la comparas a ver si alguien ha hecho algo distinto. Además, en el tejido mamario de las enfermas y de las no enfermas le sacamos una muestra de grasa y medimos la porquería, los contaminantes ambientales depositados en la mama que actúan como estrógenos. Pero no de forma individualizada, sino el efecto combinado de todos ellos. Es lo que llamamos la exposición química ambiental o carga estrogénica. Metemos todos los datos en la máquina, le damos vueltas y vueltas y vueltas y vemos cuáles son los factores de riesgo. Aquí he hecho una diapositiva esta mañana. Estos son los factores de riesgo. Se llama la Lotería Nacional. Uno puede tener, esto es así, uno puede tener más billetes y tiene más riesgo, pero puede tener muchos billetes y que nunca le toque. O uno que tiene menos billetes de la lotería tiene menos probabilidad de que le toque, pero le puede tocar con uno solo. ¿De acuerdo? Es decir, los factores de riesgo son, más factores de riesgo tiene, más probabilidad de que ocurra, pero puede que no ocurra. Menos factores de riesgo, menos probabilidad, pero sí que puede que ocurra. ¿De acuerdo? ¿Y a quién se le dan 5 billetes de lotería? Nuestra hipótesis era que la exposición de las mujeres era fundamentalmente trabajar en el campo, con pesticidas organoclorados. Y nos sale que el mayor factor de riesgo en la provincia de Granada para cáncer de mama es tener estudios universitarios. Nosotros, que como digo siempre, ya éramos impopulares, viene el rector y nos dice, pero hombre, también la universidad. Entonces empezamos a hablar con ellos, a ver cuál es la razón de por qué estudios universitarios identifican a la mujer de mayor riesgo de cáncer de mama. Y nos dicen, es que no habéis fijado, pero los valores del riesgo relativo por debajo de 1, 0,43, 0,40, 0,31, 0,23, son factores de protección. Y decimos, ¿qué te protege de cáncer de mama en Granada? ¿Lo digo? Tener el primer hijo antes de los 19 años, tener más de 5 hijos y acumular 34 meses de lactancia. No es natural e incompatible con los estudios universitarios, porque si va a ir a clase, otro niño, 5 niños con 19 años, entonces dice, aquí hay un gato encerrado, ¿no? La clave para nosotros y lo que nos salvó la vida es que, si ven aquí, la carga química ambiental, sobre todo para las mujeres posmenopáusicas no obesas, las normopeso y las delgadas con una carga estrogénica alta, tienen simplemente por la carga estrogénica 6 billetes de la lotería en su carga. Es decir, nuestra hipótesis sale adelante y conseguimos publicar en el año 2004 que cuanto mayor cantidad de porquería tienes en la mama, mayor es el riesgo de tener cáncer de mama. Si la actividad estrogénica de la mama ha sido elevada debido a los contaminantes, mayor es el riesgo de cáncer de mama. Entonces, lo publicamos así. Hemos repetido el estudio recientemente, ahora con una cohorte mucho más grande. Está recién publicado, esto es del 2017, hecho con 200 pacientes de toda Europa, de toda España, y la clave es la siguiente, que tenemos que explicar por qué un embarazo temprano, un parto temprano, antes de los 19 años, 5 hijos y 34 meses de lactancia protegen de cáncer de mama. Vamos a explicarlo y hacemos otra publicación. Nos vamos a los libros clásicos y nos dice que el embarazo temprano produce unas modificaciones estructurales en los acinis terminales de los no sé cuántos mamarios que los hace resistentes a la carcinogénesis. Y los libros de texto repiten la frase y le preguntamos a la gente, ¿pero qué dice? Lo que dice, digo, pero no se entiende. No hay una explicación. Hay una idea difusa que se transmite de libro en libro. Y nosotros decimos, tenemos una explicación más sencilla. Antes te quites de encima toda la porquería que has acumulado, menor es tu riesgo de cáncer de mama. Si empieza a los 19 años, mejor que si empieza a los 34.
Cuanto más te quites de encima, más embarazo y más lactancia, más limpia está tu mama de contaminantes y menor es el riesgo in situ de desarrollar cáncer de mama. Y lo publicamos así. Y dice el becario, pero si te quitas las cosas de encima, se lo pasa al hijo. Buscamos los textos antiguos y nos dicen sí, el primogénito limpia a la madre del 60% de lo que tiene acumulado. Es decir, un primogénito de una madre de 36 años se lleva todo lo que la madre ha acumulado. 90% de los compuestos de los que estamos hablando. Pero, a ver, es que de verdad, ¿creían ustedes que la Virgen de la Candelaria, la Pachamama, alguien estaba velando por nosotros? No. Mayor exposición de la madre, mayor exposición del hijo. Más tarde nace el hijo, si es el primero, más se lleva. Antes nace y es el primero, más limpia la madre. El riesgo de cáncer de mama y de todas las enfermedades disminuye en la madre, de esta enfermedad hormonal, cuanto antes empieces a limpiarte, durante el embarazo y durante la lactancia. Dice, ¿es mala la lactancia? No, es buenísima, le da un montón de cosas buenas. Sobre todo porque además en el último trimestre de embarazo ya has contribuido a la exposición del feto, porque es donde moviliza grasa para que el niño gane peso. El embrión o el feto gane peso. Y ya la exposición ha ocurrido intrauterina, y eso no lo puede evitar. En otras palabras, hay algo que se hereda además de los genes, que es la exposición química ambiental. Y por eso nuestra enorme preocupación de buscar una población diana, target, blanco, de todas estas recomendaciones. La mujer joven o la madre embarazada, con probabilidad de embarazo. Bueno, acabamos. Cuando nosotros describimos la primera vez lo que tenían las mamas, esta es la penúltima, ¿no? Pues nos dijeron, pero es que es una exageración, ¿cómo podéis decir que las mamas de las granadinas tienen esto de media? 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs, 10 dioxinas, 8 bifenilos y 11 ésteres de PBDs. Esto es una barbaridad, estáis muy expuestos. Y gracias a Dios, cuando nosotros publicamos eso la primera vez, la ministra Narbona se sacó sangre y la presentó aquí en el hotel en la calle Atocha. Sus resultados junto con otros ministros del medio ambiente. Una ONG le había medido 106 residuos y ella presentó sus datos personales. Tenía 46 residuos de los 106 medidos. A mí me llamaron como experto, estaba sentado en una esquina, cuando presenta los residuos, los datos, el ministro de Chipre, el de la República, ahí estaban todos, y resulta, a ver, que el 100% de los ministros de la Unión Europea o de los ministros estos, a los cuales no se les conoce ninguna actividad, son ministros, tienen 22 PCBs, todos tienen DDE, todos tienen hexaclorobenceno, todos tienen el retardador de la llama PBD 153, todos tienen, el 93% tienen lindano, el 75% tienen plástico de las sartenes y el 79% tienen en sangre talatos. Es decir, la exposición ha ocurrido para todos. ¿Verdad? Y cuando le preguntan los periodistas a la ministra qué significa esto, inmediatamente el director general de turno dice, los niveles son muy bajos. Y dice ella misma, ¿y 46 niveles bajos no son un nivel alto? Y sigue un silencio. Y entonces tuvo la palabra y digo, sí, probablemente, pero eso no está considerado en la legislación, porque la legislación de los residuos se hace para compuestos individuales. No hay manera de saber si 46 niveles suponen mayor riesgo que otro, porque eso nunca se ha abordado. En términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución, los médicos generales, los endocrinólogos, los pediatras y los obstetras deberían dar recomendaciones a sus pacientes con respecto a la exposición a disruptores endocrinos. Y esta precaución debería ser importante, sobre todo en los periodos más sensibles de la vida, como es infancia y embarazo. Esto lo dice Ángel Nadal, biólogo molecular, catedrático de biología en la Universidad de Elche y una eminencia en la Sociedad Europea de Endocrinología, es decir, sin tacha de ONG ni de nada. Exige a los médicos que den explicaciones. Ni idea. Todavía ni se han enterado.
él aduce que la clave es el principio de precaución, que es este, esta es la última. Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana, deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas relaciones de causalidad no se hayan establecido de manera científica en su totalidad, porque la establección de la causalidad exige 34 años en la calidad seminal, 40 en el cáncer de mama. Enfermar lleva mucho tiempo y entre la medida de la exposición y las consecuencias pasa una vida. Si al final de pasar una vida dices que sí, y la demostración es fehaciente de la asociación, es demasiado tarde porque alguien ha tenido que enfermar de una exposición que ya no es prevenible pero que ocurrió 40 años atrás. Entonces la única remedio que nos queda es actuar preventivamente. Y esta es mi última diapositiva, que es la aplicación del principio de precaución según la autoridad almeriense. Me invitan a una conferencia en Almerimar y me dice, ten mucho cuidado que hay un cruce muy peligroso. Yo voy con mi coche y pone stop a 150 metros. 70, 60, 50, 40, 30, 20. Cuando vas a 50 no puedes frenar más el coche porque se te cala, ¿no? Pero tiene todo el carácter que tiene el principio de precaución. El riesgo en la gran situación de peligro es el stop, porque pasan los trailers de fruta a 120 km por hora. La situación de peligro está allí. Y lo que tú tienes que decir es advertir, te la vas a pegar, 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 te la vas a pegar. Porque es una actitud anticipatoria. ¿De qué nos vale a nosotros en el año, si sobrevivimos al año 2020, demostrar fehacientemente los talatos en orina con la calidad seminal? En un estudio en humano en donde probamos que la población de mala calidad seminal que ha tenido que recurrir a la inseminación in vitro estaba orinando talatos en el embarazo o en la infancia. De nada, ¿no? Porque para demostrar un hecho hemos tenido que esperar a que se produzca el daño. Y lo que exige el principio de precaución es la anticipación. Razón por la que estamos aquí, para que ustedes digan, vamos a tomar conciencia y por lo menos lo que estamos utilizando vamos a evitar esa exposición, porque algo, pues, si enseñan, comunican, sin agobiar, sin que nadie se vaya a tirar por el primer malo, porque es un segundo piso y no es suficiente, ¿no? Sin que nadie se vaya a hacer una medida terrible, pero empezar a decir, si por mi parcela puedo empezar a educar y a disminuir, eso me llevo. Gracias.